hacer un repaso un tanto básico, pero vamos a unificar algunos conceptos. Primero, cuál es el rol, que ya fue hablado recién, de cómo la próstata está asignada a un rol de fabricación de líquido para la masa espermática que nosotros estamos eliminando en cada eyaculación. Cuando se dan situaciones que generan problemas por los cuales los pacientes a ustedes los van a consultar o les van a comentar algún cambio en el cual le piden alguna ayuda a ustedes a ver de cómo seguir con esa problemática. Y concretamente el tumor más frecuente en el universo masculino, que es el cáncer de la próstata. Como se llega al diagnóstico, pueden ustedes confrontar con este paciente cuando ya el diagnóstico lo tiene, o si no, cuando está en el proceso de hacer el diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué pronóstico tiene? Si es bueno, si es un pronóstico oscuro, y para saber cómo podemos ayudarle, cuáles son los tratamientos. Nosotros tenemos un órgano de almacenamiento que es la vejiga, que nos permite mantener una vida social, que es en este momento ustedes estar sentados allí cómodamente, sin ninguna incomodidad, porque la capacidad de almacenamiento de la vejiga permite tener entre un cuarto litro y medio litro, de manera que esa orina que van produciendo los riñones se va acumulando, pero en algún momento en los hombres tiene que salir. Y tiene que salir a través de la uretra, y el segmento inicial de la uretra está a nivel de la próstata. Y dentro de esa estructura glandular que rodea la uretra existen tres zonas. La zona verde que ustedes están viendo allí, que es la zona transicional, que rodea la uretra, que está entre el cuello de la vejiga y los conductos eyaculadores, y que si bien en este momento en el esquema la ven de pequeño volumen, es la que va adquiriendo volumen y generarle los síntomas a los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Es decir, que de algo pequeño se hace algo grande que le trae muchos trastornos miccionales a los pacientes. Después está la parte central que rodea el trayecto del conducto eyaculador, y la zona periférica, que es la que está fácilmente accesible al tacto rectal, precisamente porque está vecina a la mucosa de la pared rectal, y es donde se desarrolla el cáncer de la próstata, en la zona periférica mayormente. Entonces, ¿cuándo la próstata empieza a generar problemas? ¿Cuándo empieza a cambiar de tamaño, o cuando algunas células se diferencian, convirtiéndose en tumorales? Y ese agrandamiento puede dar trastornos con poco cambio en volumen o con un gran cambio en volumen. E incluso pueden ustedes tener pacientes donde tienen una gran próstata y no tienen mucha sintomatología, pero este es un proceso que empieza a partir de los 40 años. De todo el universo masculino, de todos aquellos que tenemos más de 40 años, nosotros sabemos que empiezan a ocurrir cambios inicialmente microscópicos, cambios de los cuales no nos enteramos. Empiezan a haber cambios microscópicos, que es la hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, el paciente sigue orinando igual, a pesar de que empezó a desarrollar a partir de los 40 años el proceso de hiperplasia prostática benigna. Ahora bien, ese mismo proceso de hiperplasia prostática benigna puede ser que, al aumentar de volumen, ocluya la luz de la uretra, y al ocluir la luz de la uretra genera en la vejiga una sobrecarga de trabajo, y esa sobrecarga de trabajo se traduce en un aumento en el espesor muscular del músculo detrusor, que empieza a cambiar la forma de orinar. Y a su vez esto tiene un trastorno en calidad de vida. Por un lado empiezan a quejarse de algunas dificultades, y también una traducción funcional. El chorro de orina cambia, la flujometría demuestra que, como mostraba Mauricio antes, uno de los métodos de evaluación nos dice que el chorro se ha obstruido. ¿Cuáles son los problemas que genera? Nosotros los agrupamos en síntomas de llenado, que son aquellos que ocurren mientras estamos llenando la vejiga, y esto se manifiesta porque mientras se llena puede ser que tengamos que vaciarla con mayor frecuencia, es decir, la frecuencia miccional se incrementa. O mientras estamos llenando la vejiga nos surge un deseo súbito de orinar con urgencia, con una imperiosidad muy importante, o bien antes dormíamos la noche entera y ahora se vuelve necesario tener que interrumpir el sueño para levantarse a orinar, porque la vejiga en esos síntomas de llenado se manifiesta a través de la noche. Y también tenemos síntomas de vaciado, que es cuando el paciente a ustedes les cuenta que les cuesta empezar a orinar, que demoran en el inicio del chorro, que el chorro es más fino,
y que al terminar de orinar gotea un poco cuando antes no goteaban. Y a su vez pueden aparecer otros síntomas, junto con el agrandamiento benigno, que es que orinen con sangre en algún momento, que tengan hematuria, pueden tener dolor lumbar cuando la vejiga no se vacía y genera uronefrosis, pueden generarse piedras en la vejiga y pueden generarse infecciones urinarias a repetición. Entonces, los signos los tenemos que buscar en dos lugares, a nivel de la vejiga y a nivel de la próstata. Y tenemos que descartar que un paciente no esté haciendo una retención urinaria, ya sea crónica o aguda, de la cual ustedes se van a enterar muy rápido porque el paciente va a tener dolor y les va a pedir que lo ayuden colocándole una sonda al menos para descomprimir la vejiga. Entonces, lo que tenemos que pensar también mientras escuchamos a ese paciente que nos cuenta estos cambios funcionales, que puede tener un agrandamiento benigno de la próstata y también puede tener cáncer de próstata. No tenemos que descartar, vincularlo solamente a eso. Entonces, ahí surge una serie de preguntas que tenemos que acostumbrarnos a realizar, que son bastante sistematizadas. Tenemos que plantear hacer un examen dígito rectal para saber que la consistencia de la próstata no esté alterada. Concretamente, cuando nosotros al tocar la próstata encontramos la consistencia de un nudillo, eso es sospechoso de cáncer, mientras que cuando tocamos la próstata y es la consistencia de la eminencia tenar, es un proceso de agrandamiento benigno de la próstata. Con respecto a los análisis de sangre que les hacemos a estos pacientes, tenemos que saber que su función renal sea normal y qué nivel tiene en sangre el antígeno prostático específico. La flujometría, que consiste en orinar en un embudo con una balanza electrónica traducida a una computadora, nos dirá si se aproxima a lo normal, el caudal del chorro de orina, o si está obstruido. Y la ecografía nos dirá qué tamaño tiene la próstata por un lado, y si la vejiga cuando se vacía completamente o tiene un residuo conviccional que está empezando a traducir, que empieza a claudicar esa vejiga. En cuanto al cuestionario, tenemos una serie de preguntas que de acuerdo a la intensidad con la cual se manifiesta la respuesta, la cantidad de veces que eso ocurre, nos permite ir catalogando cada uno de esos pacientes. ¿Y qué es lo que le preguntamos? En el último mes, ¿cómo ha sido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? ¿Si ha ocurrido o no ha ocurrido? ¿Si ha ocurrido siempre? ¿Si ha ocurrido a veces? ¿Cuántas veces ha ocurrido? También en el último mes le preguntamos cuántos episodios ha tenido que hacer de volver al baño a orinar después de haber orinado, cuántas veces ha notado que para el chorro y continúa, que no terminó, cuántas veces ha tenido que ver que el chorro es vertical prácticamente, y cuántas veces ha tenido que hacer fuerza con el abdomen para reforzar la salida del orina. Y también la cantidad de veces que se ha ido levantando de noche. Esto le da una cantidad de preguntas que a su vez tiene 6 distintas respuestas en nivel de intensidad y nos permite catalogar a los pacientes. Y otro tema que tenemos que preguntarle siempre es, con esta sensación en particular, con esta situación, es cómo se siente con respecto a su calidad de vida. Si está satisfecho, si viviría así el resto de su vida, si está muy insatisfecho, y también eso tenemos que especificar los números. Entonces, de allí, simplemente de lo que ustedes me preguntan, surge una serie de categorías, básicamente 3. Aquellos pacientes que cuando le hacen el cuestionario suman entre 1 y 7 puntos, son los que tienen un porcentaje leve de obstrucción, incipiente. Aquellos pacientes cuyas respuestas le constituyen entre 8 y 19 puntos, son los que tienen una obstrucción moderada. Y los severos son aquellos que suman un puntaje entre 20 y 35. Sabido esto, de ante qué paciente ustedes están tratando, llega el momento de la revisación. Y esa revisación incluye el tacto rectal. El tacto rectal busca establecer qué tamaño tiene la glándula prostática, qué consistencia tiene, qué límites tiene y si es móvil o si está fija. Pero fundamentalmente consistencia. Nosotros queremos saber si la consistencia es normal o está alterada y hay sospecha de cáncer de próstata. En términos de valoración estadística como herramienta clínica, la sensibilidad va entre 45 y 90% y la especificidad de 62 al 74%.
La tasa de detección es relativamente baja, es una parte de los elementos que tomamos en la detección. El valor predictivo positivo que tiene encontrar un tracto patológico es del 40%, y que nosotros encontremos un tracto normal no descarta que este paciente no tenga un cáncer de próstata, ¿sí? Tracto normal no lo descartan. Entonces, tenemos que saber que en etapas iniciales solamente el 10% de los casos se van a detectar a través de lo que nosotros encontramos. Y cuando lo palpamos, ya no es un tumor T1, sino es un tumor T2. Que sea palpable es T2 en la clasificación de TNM, y tendremos que ver cuánto más o menos palpable es en esa clasificación T2. El otro elemento a tener en cuenta es el valor del antígeno prostático específico, que a partir de los 40 años empieza a solicitarse, y tenemos dos antígenos prostáticos. El antígeno prostático total es el que se midió siempre, y el antígeno prostático libre, que es el que circula en nuestra sangre sin unirse a proteínas. Y debe establecerse una relación del libre al total, ya que dentro del total está contemplado el libre. Lo que dice que es específico del lugar donde se produce, que es la próstata, no es específico de cáncer. En el único lugar donde se produce antígeno prostático en el cuerpo es en la próstata. Y que esté elevado no necesariamente significa que sea cáncer. Es una zona de sospecha, pero no necesita que sea cáncer. ¿Por qué no necesariamente puede ser cáncer? Porque si tiene una infección, si han hecho una revisación, si ha tenido actividad sexual, si ha tenido una prostatitis, el valor del antígeno prostático se eleva, y también con el paso del tiempo el antígeno prostático va subiendo gradualmente con la edad. Y está establecido como normal un valor que tenga menos de 4 nanogramos por mililitro. Entonces, el antígeno prostático lo hacemos una vez por año de rutina. Antígeno prostático total y antígeno prostático libre. Los factores que pueden modificar, para no tomarlo como definitivo, es investigar si puede ser que a este paciente lo hayan instrumentado antes de que se hiciera el análisis de sangre, si tuvo una infección, si tuvo una eyaculación o si tuvo un traumatismo pelviano que podría haber hecho elevar el antígeno prostático. Y la otra cosa que hay que preguntarle es qué está tomando, porque cuando están tomando inhibidores de la 5-alfa reductasa que intervienen en el metabolismo de la testosterona intracelular, hay una reducción modificada por el fármaco, que es variable aproximadamente un 35% de reducción con el valor que debería tener. Entonces, lo que tenemos que pensar es que cuando se toman estas medicaciones también podrían estar ocultando el diagnóstico de un cáncer que esté presente, pero que está bajando artificialmente el antígeno prostático, sobre todo en los cánceres de bajo nivel de agresividad, del score de Gleason bajo. Y saber que hay como un cribado que hace que con el paso del tiempo empiecen a diagnosticarse, no porque lo provoquen, pero sí porque atrofia el resto de la glándula, cánceres de alto grado después de mucho tiempo. Pero sin embargo, esto no afecta la sobrevida de los pacientes. Entonces, en un paciente que los viene a ver ustedes y que tiene un antígeno prostático de menos de 4, la posibilidad de que aún siendo menos de 4 de tener cáncer es del 15%. Cuando el antígeno prostático está entre 4 y 10, tiene un 35% de cáncer, y si tiene más de 10, tiene un 67% de posibilidad de estar en presencia de un cáncer. Como les decía antes, el antígeno prostático normal no descarta la existencia de cáncer, y 1 de cada 4 hombres con un antígeno prostático menor de 4 tiene un cáncer de próstata. Tampoco el nivel alto, como les decía antes, confirma el cáncer. Y cuando tenemos un antígeno prostático de más de 10, descartando los factores que vimos antes, es recomendable hacer una biopsia, porque las posibilidades, como veíamos antes, de tener un cáncer de próstata son más altas. Entonces, la otra cosa que tenemos que ver en la zona gris, esa que va entre el 4 y el 10, es el cociente que hay entre el antígeno prostático libre, que hablé antes, y el antígeno prostático total. Entonces, si nosotros vemos de qué tamaño de próstata tiene este paciente y el nivel de antígeno prostático que tiene este paciente, establecemos una densidad. ¿Cómo establecemos el tamaño? Con una ecografía.
¿Cómo establecemos la densidad? Haciendo una división entre el tamaño en volumen de la próstata y el antígeno prostático que nosotros tenemos. No es lo mismo tener un antígeno prostático de 4 nanogramos en alguien que tiene una próstata de 25 gramos que tener un antígeno prostático de 4 en alguien que tiene una próstata del doble, de 50 gramos. ¿Sí? Entonces, el cociente entre el antígeno prostático libre y el total de más de 20 prácticamente nos descarta que haya un cáncer. Y el cociente por menos de 20 entre la relación del antígeno prostático libre y el total nos hace sospechar que estemos en presencia de cáncer. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando ustedes están siguiendo un paciente, es cómo va aumentando año tras año el antígeno prostático. Hay una velocidad de aumento del antígeno prostático y esto se estima que cuando es mayor a 0,75 nanogramos nos empieza a sugerir cáncer de próstata. Es decir, un paciente que tiene 2,5 un año y al año siguiente tiene 4 sigue siendo entre comillas normal, pero la velocidad de su vida se vuelve sospechosa y dice, es normal, pero veamos si todo está tan normal como suponemos con el valor de 4. Mientras hacemos todas estas evaluaciones, a estos pacientes tenemos que darles una idea de qué tan bien vacían su vejiga o qué tan obstruidos están, para lo cual la flujometría es la forma de orinar a través de un embudo cuando el paciente tiene deseos normales, no cuando está súper saturado de orina, que está incómodo. La idea es que nos reproduzca la vida diaria. ¿Cómo orina este paciente cuando en su casa siente ganas de orinar y va al baño? En esas condiciones tiene que ser hecha la flujometría. Pedirle que orine en esas condiciones. Medir antes de orinar qué volumen de orina tiene la vejiga con una ecografía, medir qué tamaño tiene la próstata con la misma ecografía y cuando termina de orinar volver a medir que haya vaciado todo y si queda, cuánto es lo que queda de orina en el residuo postmiccional. Esto que están viendo en la diapositiva es una flujometría relativamente normal. El chorro empieza a aumentar, empieza a subir hasta que llega a un pico que debe superar los 15 mililitros por segundo. Y después empieza a descender. Y esto tiene un tiempo que está establecido como normal, que cuando los pacientes están obstruidos, hace que demore mucho más en eliminar esa cantidad de orina y requiere más tiempo. Entonces, a mayor tiempo, la curva es más plana y toma un aspecto, en vez de campana de Gauss, de ballena, donde se prolonga en el tiempo, producto de esa reducción de calibre de la uretra. Entonces, tenemos un cuestionario como herramienta, tenemos un dedo como herramienta, tenemos el análisis de sangre para medir la función renal en antígeno prostático, tenemos la flujometría para saber que están obstruidos este paciente y la ecografía para ver si vacía completamente o no. Y así surgen las distintas categorías. Como les decía antes, los que tienen en el cuestionario entre 1 y 7 son leves, son los pacientes que le vamos a decir, nos vemos en un año, lo seguimos controlando porque hemos descartado que en este momento no tiene sospecha de cáncer de próstata. En aquellos que tienen una obstrucción moderada, que va a dar en el cuestionario de 8 a 19, van a requerir de parte nuestra que ayudemos ese vaciado vesical con tratamiento farmacológico, tratamiento médico. Y aquellos que tienen una obstrucción severa entre 20 y 35, seguramente requieren un tratamiento quirúrgico para ser desobstruidos. Cuando los síntomas son moderados, que les decía, entre 8 y 19, el tratamiento farmacológico consiste en relajar el cuello de la vejiga. Y esto lo hacemos con bloqueantes alfa, de los cuales el más utilizado es la tamsulosina. También, si queremos frenar ese crecimiento del agrandamiento benigno para que no siga obstruyendo la uretra, podemos recurrir a los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el dutasteride, que es el más usado, sabiendo que esto va a modificar un poco el antígeno prostático. Y también para relajar la cápsula prostática usamos tadalafilo a dosis de 5 miligramos cuando los pacientes se van a dormir. Cuando ustedes hacen este combo para estos pacientes que tienen una obstrucción moderada, logran, por un lado, que el paciente les diga que está muy contento con ustedes porque orina mejor, pero también mejora su calidad de vida sexual. ¿Por qué? Ese tadalafilo de 5 miligramos que relaja la cápsula prostática y permite que orine mejor,
también es que incrementa la eficiencia de las erecciones que nosotros tenemos de noche. Nosotros tenemos 3 o 4 erecciones involuntarias cuando dormimos, desde que somos bebés. Con el paso del tiempo, esa frecuencia de erecciones puede disminuir, o esa duración de erecciones involuntarias durante el sueño puede disminuir. Entonces, esa oxigenación de los cuerpos cavernosos influye en la calidad de la rigidez y en la duración de las erecciones. Esta medicación, que aparte de hacerlos orinar mejor, mejora su calidad de vida, hace que los pacientes, cuando ustedes testean en el cuestionario la calidad de vida, el puntaje disminuya, es decir, que les digan, estamos mucho mejor, y es muy gratificante para ustedes y también para el paciente. Y en ese caso, vamos a decirle que en vez de verlo dentro de un año, en 6 meses vamos a tener que repetir todo el chequeo del cual nosotros estábamos hablando. Pero podría ocurrir que alguno de esos pacientes les diga que quiere preservar la eyaculación porque la tamsulosina le da una micción mejor de la que tenía antes, pero que no toleran que no eyaculen, en realidad eyaculen, tienen retroeyaculación. Esos son los pacientes a los que habría que considerar una terapia que no use fármacos y que reduzca el volumen de la glándula, que es una terapia Rezum que vamos a ver en breve. Dentro de los que están muy obstruidos y van a tener tratamiento quirúrgico, está el tratamiento convencional, que consiste o consistía en la extracción del adenoma de la parte de la hiperplasia, abriendo la parte inferior del abdomen, extrayendo el adenoma y después suturando la apertura, dejando una sonda en la vejiga. Esto tuvo una prensa un poco peyorativa porque esto sangraba mucho, y afortunadamente hoy hay técnicas mínimamente invasivas que evitan esto. Una de ellas es esto que están viendo allí. Es hacer lo mismo por vía transuretral, haciendo una enucleación prostática con láser de Hodgkin. Es una luz que tiene la capacidad de cortar y de coagular, extraer todo este tejido y este tejido enviarlo a analizar, de la misma manera que se envía a analizar cuando se hace la cirugía abierta. Entonces lo que queda es la cápsula prostática solamente, y todo el contenido interior es extraído de manera que ya la uretra prostática no está obstruida y permite una eliminación de la orina contenida en la vejiga muy satisfactoria. Tiene 2 tiempos esta cirugía. Esto es la enucleación que ustedes están viendo, y después viene la morcelación. La morcelación es la extracción reducida de todo ese tejido que le vamos a enviar al anatomopatólogo para que nos diga que no hay ninguna sospecha de cáncer. ¿Por qué es importante enviar la anatomía patológica? Porque hasta en un 10% de los casos, en pacientes que no sospechamos que tienen cáncer, el anatomopatólogo nos dice que encontró alguna célula tumoral, y entonces tenemos que informárselo al paciente. Probablemente no tengamos que hacer ningún tratamiento complementario, pero saber que lo tuvo y que tendrá que controlarse más exhaustivamente, y saber también que aun cuando se haya hecho esa cirugía, el riesgo remanente de desarrollar cáncer más adelante es de un 4%. Digo esto porque a lo mejor hay pacientes que asumen que porque se operaron de la próstata y orinan bien, ya no van a tener cáncer. No, el riesgo que tienen de tener cáncer es de 4%, por lo cual tienen que seguir controlándose. Entonces, en cuanto al tratamiento de aquellos que tienen síntomas moderados, les decíamos que había que tener el cuestionario, el tratamiento farmacológico del que hablábamos, y si deseaban preservar la eyaculación, se recurre a una terapia que consiste en inyectar por través de la uretra una aguja que elimina vapor, y el vapor de agua rompe las membranas celulares. Al romper las membranas celulares se colapsan las células. Al colapsar las células se amplía la luz de la uretra, y al ampliar la luz de la uretra permite un vaciado de la vejiga mucho más eficiente, y esto lo logran gradualmente, no es instantáneo. Estos pacientes requieren tener una sonda aproximadamente 5 días y después empiezan a mejorar. Digo esto que no es tan mágico porque va a ser muy bueno. Sin embargo, a los pacientes que se les ofrece esto hay que decirle que tal vez durante 10 días nos odien y a lo mejor a partir de allí nos amen, pero pasan estos días iniciales donde orinan con bastante disconfort por la inflamación que desarrolla el vapor cuando está actuando en las células. Yendo del sector de la próstata vinculado a la urooncología, vamos a revisar
cuáles son las herramientas que nosotros tenemos desde el punto de vista diagnóstico y cuáles son las herramientas que tenemos desde el punto de vista del tratamiento a estos pacientes que están afectados por un cáncer de próstata. Tenemos que saber que es la segunda causa de muerte en la población masculina, que de los cánceres el 95% son adenocarcinomas. Antes de los 50 años es raro, pero a partir de los 50 años se empieza a incrementar su frecuencia, y tenemos que investigar los antecedentes familiares vinculados a cáncer de próstata, porque tenemos que empezar a controlar esos pacientes mucho antes. Un paciente que tiene un padre, un tío, un abuelo con cáncer de próstata adelanta el momento en que empieza a hacer los chequeos. Entonces, en este momento de la población en general, de 100 hombres, después de los 40 años aproximadamente 14 están en presencia de un cáncer de próstata. Sin embargo, dentro de ese universo de los que sí tienen cáncer de próstata, el 90% son localizados. Esto significa que cuando los diagnosticamos se pueden curar, están en oportunidad de curarse. Y solamente un 10% cuando los diagnosticamos ya están diseminados. Esto significa que los vamos a poder ayudar, pero ya no curarlos. La enfermedad no se va a poder erradicar como en el 90% en los cuales se diagnostican cuando están localizados. Entonces, la enorme mayoría, como les decía antes, son adenocarcinomas de próstata. Y el 5% pueden ser carcinomas de células transicionales o neuroendocrinos, que son bastante difíciles de tratar, del mismo modo de la infrecuente presencia de sarcomas a nivel de la próstata. Entonces, ¿dónde de las tres zonas se desarrolla el cáncer? En el 68% de los casos, como verán ahí, en la zona periférica, que es la que nosotros tocamos. En el 24% se desarrolla en la zona transicional, que es donde se desarrolla la hiperplasia prostática benigna, y en el 8% en la zona central, la que rodea al conducto eyaculador. Cuando hablamos de cáncer de próstata, viene adosado el concepto de score de Gleason. Gleason fue un patólogo que tuvo el ingenio de valorar las células prostáticas y establecer cuál era la población de células tumorales más abundantes y cuál era la población de células tumorales que seguía en abundancia. Y a eso le puso 5 grados, de células que son prácticamente normales a células que son muy indiferenciadas. Entonces, el grado primario es el primer patrón del score de Gleason, del score de este patólogo. El segundo grado es el que sigue en frecuencia, y entonces podemos tener 3 grupos. Los de bajo nivel de agresividad, que tienen un score de Gleason de 6, los de intermedio nivel de agresividad, que son de 7, ya sea 4 más 3 o 3 más 4, y los de alto nivel de agresividad, que son 8 o 9 o 10. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el cáncer de próstata es un abanico muy amplio, desde aquellos tumores indolentes que van a convivir con el paciente, aquellos tumores que pueden matar al paciente y que son los menos frecuentes, afortunadamente. De los indolentes quiere decir que no todos requieren tratamiento, no todos los pacientes tienen que ser tratados, no todos los pacientes tienen que ser operados, no todos los pacientes tienen que ser irradiados. Así hay pacientes que pueden ser vigilados. Y de esto lo más importante es tener un diagnóstico precoz. Cuanto antes sepamos de la existencia, más fácil nos permite separar los indolentes de los agresivos, que son de los cuales tenemos que ocuparnos. Y la idea es tratar de minimizar los efectos adversos de los tratamientos en aquellos pacientes que no requieren tratamiento, donde pasan a estar peor tratados de lo que estaban con el tumor con el cual podrían haber convivido toda su vida. Entonces hay que hacer una selección muy exhaustiva de esto. En la evolución del cáncer de próstata es importante saber cómo algunas herramientas modificaron la evolución. Y tal vez la más rescatable de ellas sea la incorporación del antígeno prostático específico como método diagnóstico. Desde que apareció como herramienta el antígeno prostático, la mortalidad del cáncer de próstata se redujo en un 50%. Así como esto es meritorio, y diría que podríamos hacer esta primera conclusión en el año 2009, tanto que en esa instancia 1 de cada 39 pacientes con cáncer de próstata morían de cáncer de próstata.
Hubo después un replanteo con respecto a esto, donde se lo subestimó y se empezó a no hacer esto que estábamos requiriendo y sugiriendo antes, y se empezó a hacer menos al uso de antígeno prostático, y lamentablemente la mortalidad de cáncer de próstata empezó a subir. O sea, se subestimó el riesgo, se tomaron menos medidas, y lo que estaba ocurriendo antes volvió a ocurrir. Entonces, la idea es no relajarnos tanto como para impactar en el futuro de la gente. Entonces, ¿cuáles son los factores a favor de que hagamos un diagnóstico temprano en aquellos pacientes que tienen un cáncer de próstata? Primero, que la expectativa de vida es cada vez más alta, ¿sí? Superamos ampliamente los 90 años, entonces la idea es que ante esa expectativa de vida poder hacer una detección precoz seleccionando aquellos tumores que sean agresivos en los cuales tenemos que tratar. Una es que a través del screening, del cribaje, se disminuyó la mortalidad. Esta es una muy buena razón. También disminuyeron las muertes por patologías asociadas, y esto hizo que en la medida que diagnostiquemos precozmente vamos a hacer mayor prevención de la aparición de pacientes con metástasis, que tienen una calidad de vida muy, muy desafortunada. Entonces, ¿cuáles serían los puntos en contra que se esgrimían acerca del diagnóstico precoz? Una es que decía que el antígeno prostático no era tan bueno. Había bajado la mortalidad, sí, no sería el ideal, pero era bueno. Entonces, como no era todo lo eficiente que se pretendía, decía que era una medida que no era tan eficiente, entonces se la consideraba no del todo adecuada. Y por otra parte, que cuando se hacían las biopsias buscando ese screening, se encontraba cáncer en 1 de 4 pacientes que se hacían biopsia. Entonces, si al 75% le estoy haciendo una biopsia y no se lo encuentro, mejor tal vez no haga falta hacerlo tanto. El tema es que si no se lo hacemos tanto, por ahí dentro de esos que no le hacemos, se nos escapa un tumor que puede matar al paciente. Entonces, la biopsia de próstata se realiza cuando tenemos un tacto alterado, tacto positivo, o cuando hay una elevación significativa del antígeno prostático. El esquema de biopsia convencional realizaba entre 10 y 12 muestras, es el llamado esquema de Viena, digamos, mitad y mitad de cada lóbulo prostático, del derecho y del izquierdo. Y esto tenía un porcentaje, por un lado, de subdiagnóstico, porque era a ciegas, y también de sobrediagnóstico, es de diagnosticar tumores que no hacía falta que se diagnosticaran. ¿Por qué? Porque había información que le dábamos a los pacientes, dice: usted no tiene cáncer de próstata, y en realidad teníamos un 30% de falsos negativos. En realidad lo tenía, no lo estábamos encontrando con esta biopsia por sextantes que estábamos haciendo cuando no teníamos muchas más herramientas. Afortunadamente empezaron a aparecer herramientas. Una de ellas fue la resonancia magnética. La resonancia magnética define cómo es la glándula, cómo difunde la sangre y si hay zonas sospechosas, y nos permite ver qué sectores significativos y cuáles no deberíamos estimar y no tendríamos que ni siquiera hacerle biopsia. De la resonancia magnética aparece el esquema de PIRADS, que puede ser PIRADS 1, 2, 3, 4 y 5, que son grados de sospecha de cáncer de acuerdo a la alteración anatómica que se vea en la glándula prostática. Lo que ustedes tienen que recordar es que si leen una resonancia magnética con PIRADS 4 o PIRADS 5, eso es altamente sospechoso de cáncer y merecerían en esa zona, que es PIRADS 4 o PIRADS 5, una biopsia bien aclarada. Con respecto a las biopsias de fusión, que toman la información de la resonancia y la unen con la de la ecografía, lo que tenemos que ver es que la biopsia empieza a hacerse por vía transperineal, no transrectal. No transfecal, diría, no transrectal, porque el índice de infecciones de la transrectal es muy superior a la biopsia transperineal. Esto tiene una sensibilidad y un valor predictivo negativo del 95% y tiene similar cantidad de efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? La urosepsis de 0,5% cuando se hacen estas biopsias, y la retención aguda de orina. Después de una biopsia los pacientes por ahí tienen dificultad para orinar, y en algunos casos, cuando es una biopsia transperineal, es del 5% esa retención aguda de orina, y la transrectal es menos, entre 1 y 2%. Y todos estos procedimientos se hacen con anestesia general. El paciente no se entera con la sedación de la molestia que podría tener. Y a modo de
redenominación, las biopsias transrectales ya empezaron a llamarse transfecales, asociando esto a las complicaciones infecciosas que tenían. La biopsia de fusión, ¿en qué consiste? En la imagen de la resonancia que veíamos y la imagen que nos da la ecografía. Se funden ambas imágenes y se ve entrar la aguja hacia el lugar donde está la zona sospechosa, el PIRAS 4 o el PIRAS 5. Entonces, lo que se ha visto es, cuando se comparó cómo veníamos haciendo la biopsia estándar de 12 tomas con respecto a cuando usábamos la resonancia y la biopsia de fusión, en aquellos pacientes que no teníamos un tacto rectal sospechoso de extensión del tumor por afuera de la glándula prostática y teníamos un PSA menor de 20, lo que claramente se vio, es que la biopsia de fusión seleccionaba mejor aquellos tumores que eran clínicamente significativos y subestimaba aquellos que no tenían razón de ser diagnosticados, mientras que la biopsia tradicional diagnosticaba una serie de cánceres que no valía la pena que hubieran sido diagnosticados porque no iba a poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, lo que quedó instituido es que la biopsia de fusión es claramente superior a la biopsia estándar que se hacía como la batalla naval, que era simplemente con una imagen sin establecer cuál zona era más sospechosa que otra. Con respecto al futuro, las imágenes vienen avanzando. Cuando mejor imagen tenemos, más celeridad tenemos en el diagnóstico, más precisión tenemos en el diagnóstico. También hay mucha presión de los financiadores en cuanto a reducir costos y también aparecen muchas herramientas del área de la genómica que nos permiten hacer análisis para seleccionar qué pacientes sí necesitan biopsia y cuáles no. Ha aparecido una nueva estrella en el universo que se llama microecografía. La ecografía habitualmente tiene 3,5, 5 MHz. La microecografía tiene una capacidad de definición de 29 MHz. Y lo que ustedes ven en la pantalla es prácticamente una muestra microscópica. Nos permite establecer muy bien distintas estructuras glandulares simplemente con un ecógrafo. ¿Cuál es la ventaja de la microecografía? Que supera la resonancia en cuanto a capacidad de detección, que no requiere una resonancia, y entonces para aquellos pacientes que tienen un marcapasos, para aquellos pacientes que son claustrofóbicos, que no quieren entrar en un resonador, tienen la posibilidad de hacer esto. Y por otra parte, si al momento de hacerlo se ve una zona sospechosa, está la oportunidad de tomar la biopsia en el momento, en vez de hacer la resonancia primero y en otro momento hacer la biopsia de fusión. De manera que esto es lo que viene a cambiar mucho del diagnóstico que hemos venido haciendo, en base a un método mucho más resolutivo, pero antiguo. La ecografía es antigua, pero la microecografía es mucho más resolutiva que la ecografía. Y también, así como en la resonancia se aparecen los PIRAS, acá aparecen los primus. Los primus es una escala de sospecha de acuerdo a lo que aparece en la microecografía en la pantalla. Y aquí también distinguimos qué zonas tenemos que biopsiar de qué zonas no tenemos que biopsiar de acuerdo a la alteración y la heterogeneidad que da la estructura anatómica de la próstata. Como hablábamos de genómica, estamos viendo que esto vino a buscar darle solución a aquellos pacientes que se hacían biopsias y en 1 de cada 4 solamente aparecía cáncer. Entonces, hay marcadores genéticos que aparecen en la orina que se expresan cuando hay una alteración genética en el núcleo celular de la glándula prostática que está afectada. Entonces, simplemente a través del análisis de orina que se hace a partir de la orina emitida después de un tacto rectal exhaustivo, se puede identificar si existen estos genes como el PSA3 y en aquellos que no lo tienen no hacer una biopsia y en aquellos que sí lo tienen sí seleccionar para que se haga una biopsia. El método de obtención, como les decía antes, es una muestra de orina establecida después de un análisis de un tacto rectal. Entonces, esa orina se centrifuga, se analiza y se ve el material genético que está o no está presente y en base a eso nos permite saber la existencia de sospecha de cáncer
para establecer una biopsia. Con respecto a lo que hablábamos antes, de un concepto de no subestimar porque la mortalidad volvió a subir, ahora está volviendo a frenarse, es que desconocer la existencia de un cáncer de próstata puede ser negarse a la posibilidad de evitar una complicación invalidante, como puede ser una fractura patológica producto de una metástasis. Entonces, yo creo que es importante seleccionar muy bien a los pacientes y establecer, antes de que ocurran estas complicaciones, un diagnóstico preciso y ayudar a los pacientes sin que tengan esta morbilidad secundaria. Cuando tenemos un cáncer de próstata, tenemos que ver el TNM del tumor primario. ¿Qué es un T1? Hoy cuando hablábamos, cuando yo toco la próstata ya tengo un T2. ¿Qué es un T1? Es un tumor que clínicamente no es evidente. No lo toco. Pero ¿cómo me entero que tengo un T1? Es un paciente que fue operado de la próstata porque orinaba mal y le encontraron células tumorales. ¿Cuántas? Cuando de todo el tejido extraído es menos del 5% de células tumorales con cáncer de próstata, decimos que es un T1A. Cuando es más del 5%, decimos que es un T1B. Y cuando le hacemos diagnóstico porque no tocamos nada, pero porque tenía el antígeno prostático específico elevado y diagnosticamos en ese paciente que tiene un cáncer de próstata, decimos que es un T1C. Los tres son T1, A es de poco volumen, el B es de mayor volumen y el C es porque el antígeno prostático nos induce a hacerle una biopsia. De los que tocamos son los T2, ¿sí? Entonces, podemos tener el T2A, donde tocamos un solo lóbulo y tocamos menos de la mitad de ese lóbulo, que es patológico. Ahora podemos tener un compromiso que supera más de la mitad de ese lóbulo, lo cual es un T2B. O cuando tocamos con el dedo la dureza en ambos lóbulos, ya estamos en presencia de un T2C. El T3 es cuando la cosa se va más allá de la glándula prostática. Tiene extensión extracapsular, más allá de la cápsula. Y puede ser que nosotros estemos tocando que también invade las vesículas seminales, eso constituye un T3B. Cuando invade las vesículas seminales es un T3B. Y por último el T4 es un tumor que va más allá y compromete órganos vecinos o está comprometiendo la estructura ósea de la pelvis. ¿Cómo estadificamos a los pacientes o cómo veníamos estadificando a los pacientes? Hacíamos un centellograma óseo corporal total. Cada paciente que tenía un cáncer de próstata diagnosticado por una biopsia, sucedía un centellograma óseo. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata tiene avidez por dar metástasis óseas y era bueno establecerlo a través del centellograma. Y también con la tomografía computada, fundamentalmente viendo si hay ganglios aumentados de tamaño por las metástasis ganglionares que pudiera dar el de la próstata. Pero la gran estrella en términos de sensibilidad y de especificidad es el PSMA de galio. ¿Qué es? Es un PET de cuerpo entero que junta la información de la tomografía computada y la medicina nuclear. El PSMA es una proteína transmembrana, atraviesa toda la membrana de la célula prostática y esa proteína transmembrana, cuando se asocia a galio en una célula tumoral, tiene 1000 veces más afinidad que en una célula prostática normal. Entonces, cuando capta el galio allí, el PET-PSMA nos dice que acá hay células tumorales. Y eso lo podemos ver en la próstata, o en un ganglio, o en el hueso. Y es lo que ha superado con un solo estudio la sensibilidad y especificidad de los dos estudios que eran el centellograma y la tomografía computada. Hecho el diagnóstico de cáncer de próstata y sentados ante un paciente, tenemos que establecer cuáles son los grupos de riesgo del cáncer de próstata. Y en realidad son tres: los de bajo riesgo, los de intermedio riesgo o los de alto riesgo. ¿Cuáles son los elementos que tenemos en cuenta para establecer estos riesgos? Uno es lo que toco o no toco, el TNMS del que hablábamos antes. Otro es el nivel de antígeno prostático. Una cosa es que tenga menos de 10, otra cosa es que tenga 10 o 20, o otra cosa es que tenga más de 20 de antígeno prostático específico. Otro elemento es el score de Gleason, del que hablábamos antes. Están los de bajo nivel de agresividad, que son los 3+3, están los de intermedio nivel de agresividad, que son los 4+3 o 3+4. Los dos son 7, pero el 7A es 3 primero
4 después. Eso es 7A. El 4 más 3 es más agresivo, es intermedio, pero es más agresivo, es 4 antes, 3 después, es 7B. Y por último están los de alto nivel de agresividad que tienen más de 20 de PSA, lo tocamos y el score de Gleason puede ser de 8, 9 o 10. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en presencia de un cáncer de próstata localizado, estamos diciendo que le hicimos un centellograma, una tomografía o un PET-PSMA que nos dice que en el único lugar donde hay células tumorales prostáticas es en la próstata. Está localizado en la próstata. Entonces, si establecimos que es de bajo riesgo porque tiene un Gleason bajo y porque tiene un antígeno prostático bajo y porque no lo toco, tengo distintas opciones. Uno es vigilarlo, ¿sí? Lo voy a controlar. Otro es operarlo. Voy a sacar la glándula prostática que tiene las células tumorales. Y otro es irradiarlo. Voy a matar las células tumorales que están en el interior de la glándula prostática. Si tengo uno que es de riesgo intermedio, porque el antígeno prostático está entre 10 y 20 y el score de Gleason es de 7, voy a hacer la extracción de la glándula prostática como una opción, que sería la prostatectomía radical, o bien voy a hacer radioterapia asociado a bloqueo hormonal completo por un lapso de 6 meses. Es decir, hace bloqueo y se irradia ese paciente. Ahora bien, si después de hacer una terapia radical se produce una recaída, ¿cómo me entero de la recaída? Y porque me empieza a subir el antígeno prostático específico. Si ese paciente recae después de haber hecho radioterapia, voy a tener que hacer una cirugía mucho más difícil, que es lo que se llama prostatectomía radical de rescate, o algunas de las terapias focales, como es el ultrasonido de alta intensidad, lo que se llama HIFU, y voy a tener que hacer 2 años de bloqueo hormonal completo, ya no 6 meses, sino 2 años. Si este paciente recae después de haberle sacado la próstata, como terapia inicial, lo que vamos a tener que hacer es una radioterapia y vamos a tener que hacer un bloqueo hormonal completo también por el lapso de 2 años. Si estamos en presencia de un cáncer de próstata de alto riesgo, tenemos por un lado la necesidad de hacer la extracción de la próstata con todos los ganglios, con la linfadenectomía, y por otro lado el bloqueo hormonal completo por 6 meses, más radioterapia que probablemente la tenga que prolongar por el lapso de 2 años. ¿Qué pasa si este paciente de alto riesgo no recae? Empieza a subir el antígeno prostático específico. Si lo traté con radioterapia, inicialmente el escenario es mucho más difícil curación. Vamos a tener que hacer una prostatectomía de rescate con otro nuevo bloqueo por 2 años o con alguna terapia como HIFU. Y si antes lo había operado y recae, voy a tener que hacer nuevamente 2 años de bloqueo hormonal completo y de radioterapia. El bloqueo hormonal completo es tomar un comprimido de distintas drogas que bloquean los receptores androgénicos y disminuir la producción de testosterona con análogos LH-RH que se aplican aproximadamente cada 6 meses. ¿Sí? Es decir, que puede haber pacientes, como les decía antes, que se aplica una sola vez 6 meses, que es una sola inyección, o los que son 2 años que se van a aplicar 4 inyecciones en ese lapso. Entonces, si estamos en pacientes de riesgo bajo, no los toco, tengo antígeno prostático de menos de 10, tengo un score de Gleason de 6, esto significa que es pasible de que le haga vigilancia activa. ¿Qué es vigilancia activa? Controlarlo en el tiempo y saber que no cambió. El 35% que controlo cambia y requiere tratamiento. O bien le voy a hacer un tratamiento local, ya sea la cirugía, la terapia focal o la radioterapia. ¿Cuáles son los pacientes a los que ustedes le pueden decir, usted puede hacer vigilancia activa? Tiene un cáncer de próstata, sin embargo puede hacer vigilancia activa. ¿Por qué? Porque su score de Gleason es 3 más 3. Porque el volumen tumoral es bajo. Solamente 2 cilindros de toda la próstata dieron cáncer de próstata. O porque a estos pacientes se le propone hacer una prueba que se va a ir repitiendo en esta vigilancia. No es que no se hace nada, sí, se vigila. ¿Con qué? Con un antígeno prostático que se repite cada 3 o 6 meses para ver si se mantiene. Una resonancia magnética que se va a hacer una vez al año.
y vamos a tener que repetir la biopsia para ver si lo que dio sigue dando lo mismo o si cambió. Porque, como les decía antes, si cambió, y esto se da en el 35% de los pacientes que hacemos vigilancia activa, va a tener que tratarse, no dejar el paciente evolucionar. Dentro de los tratamientos locales tenemos la cirugía, que tiene distintas variantes. La prostatectomía radical abierta, que tuvo los efectos adversos vinculados a el sangrado y en algunos casos la calidad de vida vinculada a dos aspectos: la función eréctil y la continencia urinaria. La prostatectomía radical por vía laparoscópica vino a tratar de dar respuesta a esto, fundamentalmente porque lo que disminuyó mucho fue el sangrado. Como es una cavidad cerrada con dióxido de carbono a 12 milímetros de mercurio, el sangrado se reduce significativamente versus un abdomen abierto donde es presión atmosférica. Entonces, eso hizo que los pacientes fueran menos transfundidos de lo que eran en los pacientes de cirugía abierta. Y por último, apareció desde el año 2000 la prostatectomía radical robótica, que consiste en usar un instrumento que aumente la precisión, pase a ver más profundo, y poder preservar aquellas estructuras que tienen que ver con la erección, los nervios erectores, y con la continencia para que el paciente tenga una recuperación. Como les mostraba antes, la prostatectomía radical abierta tiene una dificultad, que sangra un poco más, y necesita, no obstante, intentarse preservar los nervios que tienen que ver con la erección. Porque si bien es cierto que puede tener una recuperación un poco lenta, en la medida que se preserven las estructuras nerviosas que tienen que ver con la erección, estos pacientes van a ir recuperando paulatinamente la erección. Como les decía, la prostatectomía radical laparoscópica es una cavidad cerrada. Esa cavidad cerrada disminuye el sangrado y busca aumentar la precisión en cuanto a la visión, pero es una visión plana, no es tridimensional. La prostatectomía robótica tiene brazos, que es lo que están viendo en la parte derecha de la pantalla, que controlan cada uno de los instrumentos, que a su vez son controlados por nosotros cuando estamos en la consola. Lo que hacemos con los movimientos con la mano se reproducen en el interior del abdomen del paciente con cada uno de los movimientos que nosotros hacemos. Es una cirugía que empezó relativamente hace poco. En el año 2000, en Detroit, en el hospital Henry Ford, se hizo la primera prostatectomía radical robótica en todo el mundo. Y esto, que fue cirugía robótica dedicada al cáncer de próstata inicialmente, hoy se extrapoló a otras especialidades. Hoy se usa cirugía robótica para ginecología, se usa cirugía robótica para cirugía gastroenterológica y se usa en tórax. O sea, la herramienta se usa en distintas especialidades. Simplemente, como hecho histórico, se empezó a usar en la próstata, pero se vio que servía para muchas otras cosas. Y quien ven ahí sentado al lado izquierdo se llama Mani Menon, es alguien que nació en India, que se fue a Detroit, nunca había hecho una cirugía laparoscópica en su vida, había hecho cirugía abierta siempre, y él fue quien hizo la primera cirugía robótica. Es decir, ¿qué significa esto? Que no habiendo hecho laparoscopía, le acortó la curva de aprendizaje a alguien que venía de hacer solamente cirugía abierta, precisamente porque la herramienta facilitaba esta posibilidad. El sistema, la compañía que fabricó esto se llama Intuitive, el sistema se llama Da Vinci y tiene la posibilidad de dar esta imagen en 3 dimensiones de la que le hablaba. Tiene instrumentos articulados que trabajan en tiempo real. Es muy ergonómico el hecho de trabajar en la consola, permite una disección muy meticulosa y fundamentalmente influye en los resultados funcionales. Lo que están viendo allí es una tijera que va peinando una estructura, separando el nervio horizontal que está arriba de la cápsula prostática, que se va separando. Lo que está arriba es lo que tiene que preservarse, lo que está abajo es lo que se va a ir extrayendo, de manera que esas estructuras funcionales permitan que el paciente siga con su calidad de vida. Lo que está visto es que los resultados de esta técnica mínimamente invasiva hace que recuperen mucho más rápido la continencia urinaria cuando se le saca la sonda. La recuperación de la función eréctil igual es lenta, porque durante un mes no pueden ni siquiera intentar tener actividad sexual, y fundamentalmente estos dos aspectos han hecho que tenga un impacto muy importante, un beneficio en términos de calidad de vida.
también como tratamiento curativo del cáncer de próstata tenemos que pensar en la radioterapia. La radioterapia empezó hace mucho tiempo con muy poca puntería. ¿Qué significa? Si ustedes están viendo en la imagen de la izquierda el tumor de color violeta, se irradiaba el tumor y un campo mucho más extenso alrededor. Después se fue afinando la puntería y hoy prácticamente con la reconstrucción tridimensional de la radioterapia se irradia un margen muy escaso de células normales alrededor del tumor. Esto significa que disminuyó mucho los efectos adversos que los pacientes referían antes en términos de ardor miccional, diarrea, rectitis, producto de una radiación mucho más extensa de la que tenemos en la actualidad. El proceso de radioterapia requiere una planificación, obviamente una consulta con el radioterapeuta, una preparación del paciente, una planificación con una tomografía computada que mantenga quieto al paciente, una dosimetría, no a toda la próstata se le da la misma intensidad, y hacer el tratamiento que se da de manera reiterada todos los días durante aproximadamente 40 días. Son sesiones de aproximadamente 15 minutos que se repiten todos los días hábiles por el lapso de aproximadamente 40 días. ¿Sí? El objetivo es curativo también. Entonces, para aquellos pacientes que lamentablemente ya están diseminados, que tienen metástasis u oligometástasis y están con bloqueo hormonal, sabemos que la sobrevida en el lapso de 5 años va a ser relativamente baja, va a estar alrededor del 45 al 50%. Sin embargo, estos pacientes se pueden beneficiar del bloqueo hormonal completo y de la radioterapia. Hay un efecto que irradiando las células prostáticas en la próstata y algunas de las metástasis logra beneficio en términos de no tener complicaciones de fracturas patológicas y de una prolongación en sobrevida leve, pero prolongación al fin, y es una herramienta que debe ser tenida en cuenta. Entonces, juntando los dos universos de la patología benigna y de la patología maligna, es necesario que estemos en condiciones de hacer una evaluación adecuada de la problemática, sin olvidarnos ni de una ni de otra, ni de la hiperplasia prostática benigna que lo hace afectar calidad de vida, ni del cáncer de próstata que si fuera agresivo lo puede matar. Que el diagnóstico oportuno es indispensable, no llegar tarde, llegar dentro de ese 90% que está localizado, que es cuando es curable, en vez de ese 10% que ya está diseminado. Y elegir el tratamiento más eficiente en términos de curación y en términos de calidad de vida, porque las dos cosas son importantes y deben ser tenidas en cuenta. Curación es importante, sin duda, calidad de vida también es importante, y me resta estar abierto a cualquiera de las preguntas y haberles agradecido la atención por